Hoy quiero compartirles, habíamos terminado el capítulo 8 de Proverbios y quiero compartirles otra vez un poquito de Primera de Samuel. Nos habíamos quedado en el capítulo 9 la vez anterior y lo vamos a poner ahí en Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos así rápido, ¿no? Si bien recuerdan, tuvimos esta historia de la providencia donde nos enseña cómo la mano de Dios guía cada detalle de nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. Y quiero que me acompañen hoy, con su mente, con su corazón, a recordar este tiempo antiguo, este tiempo donde estaba Samuel y Saúl en esta tierra de Israel, donde este joven de la tribu de Benjamín vivía bajo el techo de su padre, que era un hombre valeroso, su padre llamado Cis. Y vamos a recordar porque no es solo una historia sobre un hombre y sus circunstancias, sino que es un recordatorio de cómo Dios usa lo común y corriente y lo que para nosotros parece una pérdida o un desvío puede cumplir los propósitos eternos de Dios. Entonces vamos a recordar qué pasó. Un día las asnas de Cis, el papá de Saúl, se perdieron. Entonces algo tan simple como la pérdida de unos animales, sobre todo estos que eran de carga, Dios los ocupa para un evento monumental, para iniciar sus planes. Dios actúa incluso en los planes más pequeños, en los más pequeños detalles, en lo cotidiano, en las cosas que incluso nos hacen suspirar y preguntar, ¿por qué a mí? Yo creo que cada día se lo pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué al de enfrente que hace tal cosa o no sigue esto no le pasa y yo veo abundancia, ¿no? La famosísima palabra abundancia en nuestros días, donde todo el mundo dice, no, quieres atraer la abundancia, dítelo en tu mente, ponte enfrente al espejo y di, yo soy abundante, yo soy abundancia, todo esto, ¿no? ¿Por qué a mí? Entonces vamos a ver que Cis le dijo a su hijo Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar las asnas. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Y Saúl obedeció, y como muchos de nosotros hacemos al enfrentar situaciones que parecen pues muy normales, casi sin importancia, pues Saúl y su criado pues fueron a buscar las asnas por todos lados, subieron montañas, pasaron por diferentes tierras seguramente, pero no encontraban nada. Y seguramente tras días de frustración, Saúl decide que era hora de volver. Pero, y aquí deténganse un momento, traten de recordar lo que vimos, fue hace 2 meses de hecho, donde empieza a revelarse el plan de Dios. Recuerden que el criado de Saúl, que era un hombre sin historia en la Biblia, pero él tenía algo muy importante, tenía un corazón lleno de fe, porque él le dijo, aquí cerca hay un hombre de Dios, un profeta, todo lo que él dice sucede, entonces pues vamos a buscarlo, quizás él puede ayudarnos, ¿no? Eso le decía el criado a Saúl. Y en este momento lo que era un simple viaje para buscar estas asnas perdidas de su padre, pues se convirtió en una cita divina. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, pues ven. Y a veces creemos que nuestras pérdidas, nuestras búsquedas, nuestras frustraciones no tienen un propósito para Dios. Pero justamente Dios los está usando para llevarnos a caminos que nos dan un encuentro con Él. Y cuando Saúl y su criado llegaron a esta ciudad, justamente en ese momento salen unas doncellas en su camino, ¿no? Y él justamente les pregunta, ¿está aquí el vidente? Y le respondieron, sí, claro, aquí está. Él ha venido hoy para un sacrificio, es decir, le iba a dar un sacrificio a Dios. Y así Saúl se encuentra con Samuel, el profeta, ¿no? Y Samuel ya había sido avisado por Dios sobre la llegada de un hombre que se convertiría en el rey de Israel. Saúl pensaba que solo estaba buscando unas asnas, pero Dios lo estaba llevando justamente hacia su destino, hacia su propósito real. Dios ya había hablado con Samuel y le había preparado todo para la llegada de Saúl. Y lo que para Saúl era un día más,
para Dios era el día en que comenzaría a cumplirse un plan eterno. Hoy quiero que meditemos en esto. ¿Qué asnas perdidas estás buscando en tu vida? ¿Qué se te perdió ayer? ¿Qué se te perdió hoy? ¿Qué frustraciones o caminos crees que no te llevan a ningún lado? ¿Por qué no las encuentras? Déjame decirte algo. Dios está orquestando cada paso que tú das, incluso lo que parece no tener sentido en tu vida. Si Saúl no hubiese obedecido a su padre, si no hubiese escuchado al criado, que él confiaba en Dios, que él conocía al profeta, o al menos de oído, ¿no?, se habría perdido un encuentro que cambió su vida. Podría decir que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Entonces, te pido que no desprecies lo ordinario. Te pido que no subestimes lo que parece insignificante, porque Dios usa lo más común para cumplir lo extraordinario. Dios está en control, moviendo las piezas de nuestra vida para llevarnos a encuentros con Él. Y justamente nos quiere llevar a esos momentos que transforman, que marcan, que nos hacen ver que en Él todo tiene un propósito. Quiero que esta historia de fe y de expectativa se quede en sus corazones para que sepan que Dios está trabajando, aún en las cosas pequeñas. Confía en Él, porque en su plan, hasta las asnas perdidas nos llevan a un destino divino. Pero vamos a recordar, ¿quién está escribiendo esta historia? Vamos a llegar aquí al versículo 15, que es justamente el día antes de que Saúl viniera. El versículo 15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Digamos que todo esto está sucediendo el día de hoy. Imagínate ahí, como observador. Así que ya saben lo que está pasando en el caso de Saúl, que está por ahí preguntando, está viendo a las doncellas, está por ahí el profeta, ¿no? Pero él anda buscando sus burros, básicamente. Y justamente el mismo Samuel en ese momento, él está pasando tiempo con Dios. Él invierte su tiempo en Dios. Y Dios le está hablando. Le dice: oye, mañana a esta hora un hombre va a venir a ti y te voy a mostrar quién es. Y a ese hombre que yo te muestre lo vas a hacer rey. Todo eso está pasando, ¿no? Y aquí hay una frase que me deja, en realidad, cuando estaba haciendo el estudio, así como atónito, ¿no? Dice aquí en el versículo 16: mañana a esta hora yo te enviaré. Ahora imagina que no estás escuchando esta introducción. Imagina que acabas de leer ese versículo por primera vez y no has escuchado el resumen que estábamos dando, ¿no? Imagina que no has escuchado nada de esto. Y dice el versículo: mañana a esta hora yo te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. ¿Cómo creerías que Dios habría enviado a Saúl a Samuel? ¿Cómo te lo imaginas? Si yo lo leyera igual por primera vez, de forma aislada, todo lo que hemos visto, probablemente yo creería que Dios le habló a Saúl de la misma manera que le está hablando a Samuel, ¿no? Así como en alguna oración, ¿no? Pero no, o sea, en realidad dice: oye, Saúl, yo necesito que te levantes mañana, y a esta hora vas a entrar en tal ciudad y te vas a encontrar con el profeta. Y él te dirá algo que necesitas saber sobre tu futuro, ¿no? Así, sin nada, ¿no? Pero eso suena pues como si Dios enviara a alguien, le diera las instrucciones, como en el GPS, como en el Google Maps, que te lo llevas y dices: tienes que llegar aquí, ¿no? Vas a tardar tanto tiempo, tanta distancia, puede ser caminando, puede ser en auto, ¿no? Así como muy, muy, muy claro, ¿no? Pero, ¿sabes cómo lo envió? No lo envió por este GPS, ¿no? Sino soltó unos burros. Dios hizo que se soltaran los burros, ¿no? Y dejó que Saúl los fuera a buscar por horas, tal vez días, ¿no?
Y fue Saúl con su criado y seguramente se quedó pues sin comida, tal vez estaba frustrado, tal vez se preocupaba por cómo se sentiría su padre, no solamente primero por los burros, ¿no? Sino, oye, pues ya tardó mucho Saúl, ya tardó mucho el criado y no regresa ninguno de los dos, también se preocupaba, ¿no? Pero así es como lo envió Dios, porque tú y yo anhelamos en esta vida, si eres en realidad un verdadero creyente, hacer la voluntad de Dios y no te importa lo demás. No importa cuánto te tardes, ni qué tan lejos esté, ni qué día sea hoy, si hoy llueve o no, no importa. Tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y deseas las instrucciones de Dios más que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo me imagino. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer cada día, ¿no? Probablemente, a veces le ruegas a Dios en oración para que te hable como le habló a Samuel. Señor, solo dame una frase. Háblame por teléfono, lo que sea, y dime a dónde tengo que ir hoy. O como yo, ¿no? ¿Con quién me caso? ¿No? Así, ¿no? Que llegara el mensaje, ¿no? En SMS, WhatsApp, ¿no? Un mail. ¿Qué se supone que debo hacer, Dios? ¿Dónde quieres que sirva? Dios puede revelarlo de diferentes maneras, ¿no? Y todas pueden ser sobrenaturales también. Pero esa no es la única forma en que Dios ha guiado a su pueblo, y lo sabemos bien. Dios puede enviarte a hacerte avanzar en sus propósitos más allá de una voz audible en tu vida, ¿no? Así, desde los cielos, y que te diga, esto tienes que hacer, ¿no? Y no nos gusta esto. Y decimos, quiero la experiencia de Samuel, quiero que me hable Dios así. Así puedes ahorrarme muchos dolores de cabeza, ¿no? Muchos problemas, sobre todo, de los cuales uno se mete solito. Pero una mala noticia, lo siento, no es así. Tú no estás escribiendo tu propia historia, y este no es el único lugar donde Dios dice que ha enviado a alguien de una manera en la que nosotros no enviaríamos a alguien así a la nada, ¿no? ¿Quieres una prueba de esto? Vamos a leer Salmo 105, 16. Que hablando sobre la historia de la nación de Israel y de su liberación en Egipto, mira lo que dice. Y justamente empieza el versículo, Salmo 105, 16. Y quiero que tomes en cuenta el título, ¿no? Dice, maravillas de Jehová a favor de Israel, ¿no? Pues ya con el título dices, ¡guau! Pues, ¿qué les dio? Cuerpos perfectos, agua en abundancia, comida en abundancia, sin guerras, todo en paz, todo el mundo se lleva bien, ¿no? Y quiero que te vayas al 16. Y dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Pues nada que ver, ¿no? Imagínate que lees esto también de forma en que pues, no leíste en ninguna parte del resumen ni nada, como algunos dicen, no, hoy voy a abrir la Biblia y Dios me va a decir algo, ¿no? Y empiezas, maravillas, ¿no? Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y empiezas a leer esto. No conoces la historia de Génesis, de José el soñador, el príncipe de Egipto, en los teatros, en las películas, ¿no? Que son así maravillosos, ¿no? ¿Cómo creerías que Dios envió a José a la tierra de Egipto para preservar el mundo antiguo, específicamente al pueblo de Dios? Y lees esto. Probablemente hubieras creído que Dios llamó a José, José, te voy a pedir que vayas ahora a Egipto y te voy a pedir que te presentes ante el faraón y voy a hacer que su corazón te interrogue. Y entonces tendrás esta posición en la que serás el segundo al mando y tendrás la sabiduría para preservar a todos durante la hambruna que viene, ¿no? Se oye bonito, ¿no? Digo, pues así fue, ¿no? Es como me decía mi mamá que un tío, ¿no? Cuando terminó su carrera fue a pedir trabajo, ¿no? De ingeniero, mejores calificaciones, siempre fue premiado, el presidente de la República también lo prohibió más joven, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Es una eminencia. Y dice que cuando fue a pedir trabajo, regresa a la casa y llegó enojado, ¿no? Casi tirando el saco, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasó? ¿Te dieron el trabajo? No, pues que sí. No, pues felicidades. ¿De qué te la dieron? No, pues de sacacopias, ¿no? Le digo, pues ¿de qué querías? ¿La querías de jefe? Pues no es así, ¿no? Algunos tal vez sí,
que son el hijo de tal, y se los ponen así, pero ni siquiera los hijos de los más grandes ricos los ponen así a los hijos, ¿no? Los ponen a diferentes cosas. Pero bueno, la idea es esa, que uno creería que si Dios está enviando a su profeta, a su hijo, a salvar a todos del hambre, pues llegara con Faraón así: oye, ¿me das el trabajo? Ah, sí, está vacante, pásale. Pues no. Él va a aprovechar el odio y la envidia de sus hermanos para venderlo como esclavo, para convencer a su padre de que fue asesinado por una bestia, y va a hacer que alguien dé falso testimonio sobre su integridad sexual, la de José. Lo van a meter en la cárcel por eso, falsamente obviamente, por un par de años, pero luego lo van a sacar de ese lugar en un momento, y de la noche a la mañana, y va a interpretar un sueño, ¿no? Así, en resumen, así es como le envió Dios a José. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes: ¿quieres saber cuán detallada es la providencia de Dios en tu vida? Este es uno de mis versículos favoritos para este estudio de todo el Antiguo Testamento, de lo que vi sobre esta providencia. Y al igual que Saúl, el padre de José, al igual que Saúl, el padre de José, dijo: tus hermanos están allá cuidando el rebaño, puedes ir a buscarlos y darme un informe. Básicamente así le dijo, ¿no? Así que José, al igual que Saúl, pues se levanta y dice: pues voy a ir porque mi papá me lo está ordenando y yo le hago caso a mi papá, ¿no? Claro, ¿no? Ve a donde crees que están, pero pues no puede encontrarlos, ¿no? Y luego dice que hay un hombre que está ahí vagando, ¿no? Y José también pues va vagando ahí, pues, mirando a su alrededor, ¿no? ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Dónde estarán mis hermanos? Pues no los encuentra. Su papá pues ya está preocupado, por eso envió a José. Y de repente en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 15, este hombre anónimo le dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Un hombre le encontró por el campo a José, ¿no? Así de la nada, y le preguntó: pues, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas tú? José lo mira y le dice: pensé que no había nadie por aquí, ¿no? Porque pues, no están mis hermanos, está todo aquí solo. Estaban cuidando unas ovejas aquí, pero pues no parecen ya estar, se movieron. Tú sabes dónde están. Y este hombre le da instrucciones, y eran las instrucciones correctas. Si supieras la parte en la que José se convertiría en el segundo al mando de Egipto, probablemente estarías enojado con este hombre por darle pues, estas instrucciones como un cualquiera, ¿no? Las instrucciones correctas que les dio este hombre llevaron a José a ser vendido como esclavo, a ser sirviente en la casa de Potifar, a ser acusado de violación y a ser arrojado a prisión. Todo porque este hombre le dio las instrucciones correctas. Eso para mí es la providencia. ¿Qué es la providencia? En palabras textuales, ¿no? de la Real Academia Española, dice: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Esa es la providencia que aparece en este campo vacío, con un extraño allí que observó a los hermanos de José yendo a cierta dirección y le dio a José esas instrucciones, ¿no? Y el diseño de Dios que fue enviado a José, incluso a partir de esa instrucción, de una frase de un solo hombre, pues fue extraño, ¿no? Y creo que así sentimos muchas veces nuestra vida cristiana, ¿no? Y déjame decirte que tu vida cristiana en realidad no es aburrida, pese a que nosotros hacemos lo mismo todos los días, ¿no? O tratamos de hacerlo todos los días. Digo, sí, siempre hay cosas diferentes, pero me refiero a que uno ya tiene como sus hábitos, ya tiene su manera de empezar el día y de acabar el día, ¿no? Pero sobre todo queremos andar en la voluntad de Dios. Y si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, no hay accidentes. No hay accidentes ni sucesos fortuitos por los que pasamos diariamente. No hay pequeños detalles insignificantes en todo tu día. Y eso te va a hacer despertar por la mañana con una motivación diferente. Esto te hará estar
digamos, en tus actividades diarias con una motivación diferente, ¿no? Todo lo relacionado con tu vida en Cristo es una historia sobrenatural en realidad. Incluso en lo mundano, porque diariamente estamos en este mundo. Incluso en las cosas que no parecen tener valor ni sustancia, ni valor en el día a día. ¿Tú crees que estas direcciones, como las que este hombre le dio a José, tienen valor si lo ves de esa manera? ¿Crees que buscar las llaves de tu casa cuando se pierden tiene valor? ¿Crees que la gente que tú crees, o incluso que puede ser cierto que sientes que le caes mal, ¿no? Algunos incluso pueden sentir esta amargura contigo, que te envidia, que conspira contra ti, o por lo menos eso pensamos o nos hacen sentir, ¿no? ¿Tiene algún valor para Dios, para el camino que tiene para tu vida? Te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, le dijo Jehová a Samuel, ¿no? Volvamos a 1 Samuel 9:16 y repitamos ese versículo. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Repitamos lo mismo. ¿Cómo lo envió Dios? ¿Por qué lo envió Dios? Por burros, ¿no? Por sus asnas, las asnas de su padre, ¿no? Ahora, esto no es solamente en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando estaba en una celda en la cárcel? Vamos a Hechos 23:11 y dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Imagínense ahora la historia, vamos al futuro. Ahora estamos con Pablo. Pablo está en una cárcel, está en la celda ahora mismo. Y le dice Dios: pero te prometo que vas a estar en Roma y vas a predicar mi evangelio en Roma. ¿Cómo lo envían? Y aquí algo que a mí me dio mucha gracia, pero también mucha fe de esa gracia, ¿no? Pero también me hizo darme cuenta de ciertas cosas, a ver si ustedes la ven o les hablan, ¿no? A Pablo, Dios no le envía como a Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista? Él en Hechos 8 empieza el título Felipe y el etíope, ¿no? Y dice el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Bueno, perdón, me salté el 39. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En primera, Dios lo lleva con el eunuco. Y era una persona importante, era un tesorero de Candace. Candace era hubo muchas Candaces en este reino de Nubia, ¿no? Y este periodo es uno de ellos, ¿no? Y eran conocidos
porque eran reinas que siempre habían guiado a su pueblo como con guerra y demás. Entonces él era el tesorero, básicamente, ¿no? Y primero le dice, no, ven, súbete a mi carro, ¿no? Entonces primero va en coche, ¿no? Pero después, cuando cumple el plan de Dios y este eunuco le dice, oye, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero saber quién es Dios, y se bautiza, y ya, de repente adivinen que Dios lo arrebata, ¿no? Y dice, ya. Y ya, lo envía, ¿no? Y dices, pues así quiero que me envíen a mí también, ¿no? Pero pues no, así no mandó a Pablo. Pablo, que escribió pues la mayoría del Nuevo Testamento, casi, ¿no? ¿Cómo lo envía Dios a Pablo? Lo mete en un barco con un grupo de criminales, deja que haya una tormenta durante unas semanas, los deja todos confundidos, los deja estrellarse en una isla, ahí por Malta, en Malta, y hace que le muerda una serpiente, ¿no? Todo esto para llegar a Roma, ¿no? Es así como, ni siquiera tuvo que hacer esto, ¿no? Nada más Dios le dijo, vas a ir, no te preocupes cómo yo te voy a enviar, ¿no? Mira, necesitamos tener una comprensión de esta doctrina, de la providencia de Dios, o de lo contrario vas a sentir mucho rigor en tu vida, y no vas a ver el valor a menos que apropies las experiencias que estamos viendo ahora en Samuel, ¿no? Donde Dios te hable desde los cielos y un sermón te conmueva, porque fue exactamente lo que el predicador dijo y tú necesitabas, o justamente el WhatsApp la noche anterior de parte de Dios para que hagas lo que tú querrías hacer, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios nos va a responder de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Escuchen, Dios puede hacer eso, sí lo puede hacer, y mil cosas más, 1,000,000 de cosas más de maneras sobrenaturales, pero verás lo sobrenatural en lo mundano si le haces caso a Dios, en tu día a día, en tu trabajo durante largas horas, en tu salida de fin de semana. Y dime, ¿confías en que Dios esté escribiendo tu historia? La única forma en que puedes tener la seguridad de que Él sí le está escribiendo es si te mantienes cerca de Él, como lo hacía Samuel. 1 Samuel 9:15 otra vez, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mantente cerca de Él. Perdón, diciendo, ¿no? Así queda, ¿no? Revelando al oído de Samuel, ¿no? Es decir, Samuel nos está diciendo, mantente cerca de Él, mantente cerca de Dios. Creo que de alguna manera lo que estamos viendo es esto, que Dios quiere que nosotros vayamos con esta confianza, y Dios quiere que como pueblo de Dios, como ungidos de Dios, como sus hijos, le hagamos caso pese a las cosas que vemos diariamente en nuestra vida. No te preguntes por qué a mí, ahora sí como lo vemos en la Biblia, ¿no? O sea, envíame a mí, no sé a dónde, yo confío en dónde me vas a enviar, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dejar, después vamos a ver qué pasó en su encuentro. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio de Malaquías. Nos habíamos quedado a un pasito de terminar el capítulo 2. Ahora no solamente lo vamos a terminar, si Dios nos lo permite, sino que también vamos a comenzar el capítulo 3. Hay algo muy interesante y algo que quisiera yo comentar en antelación a todo lo que vamos a ver es lo sorprendente que luego son las respuestas de Dios, y especialmente la respuesta de Dios cuando el hombre falla, cuando el hombre peca. Aquí hay una situación muy difícil, muy singular. Ustedes se acuerdan perfectamente en esa parte de Génesis 3. Ustedes ven Génesis 1 la creación, Génesis 2 se enfoca el relato en el hombre y el paraíso, y tenemos en el capítulo 3 la caída del hombre. Empiezan ahí los capítulos trágicos de la Biblia, ¿no? Bueno, el hombre falló, el hombre pecó. El hombre
desechó su compañerismo íntimo que tenía con Dios, porque Adán y Eva veían a Dios cara a cara. No había una situación de pecado que los llevara a alejarse de Dios. Ajá. Sin embargo, ellos pecaron, decidieron cambiar esa relación, esa comunión con Dios por la codicia de querer tener lo que no era para ellos, querer tener ese conocimiento de la sabiduría del bien y del mal. Y pues aquí vemos este pecado del hombre, pero ¿cuál fue la reacción de Dios? Sí, Dios emitió una sentencia. Dios no puede dejar el pecado sin juzgar. Sin embargo, también hizo algo que es impresionante. Dio una promesa. O sea, imagínate, tú eres cachado de robar o eres culpado de asesinar a alguien y vas delante del juez. El juez te da una sentencia, te dice, estás sentenciado a tal cosa, tantos años de prisión o aún hasta a la silla eléctrica, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, nunca el juez te va a dar una promesa. Aquí Dios da una promesa y es una forma impresionante de ver cómo Dios reacciona y cómo Dios en su misericordia y además en su soberanía también tiene todo planeado y de alguna manera Él nunca pierde el control de las cosas. Imagínate, ellos desobedecieron a Dios, Dios sí finalmente los condena a dejar de estar en su presencia, pero finalmente les dice acerca de aquella simiente de mujer que iba a matar a la serpiente que los engañó. No sé si a ustedes en este momento se les ocurra alguna o se acuerden de algún otro relato del que esté en la palabra en donde Dios en donde el hombre le falla a Dios y Dios finalmente termina dándole una respuesta de una promesa. No sé si ustedes se acuerdan de alguna parte en la palabra que esté esto, ¿no? Sansón. Toda la historia de Israel, exactamente. Y yo creo que también tu propia historia, ¿no? Nosotros nos acercamos a Dios. Es más, Él hace que nos acerquemos a Él. Ni siquiera somos capaces de acercarnos a Él. Y a pesar de estar cargados de pecado y de soberbia, porque además nos acercamos a Él no siendo conscientes de la gravedad de nuestro pecado. ¿Y qué es lo que Dios nos da? Una promesa de salvación. Nos da la salvación y eso es maravilloso. ¿Sí? Ceci. A mí me gusta mucho esta promesa de 41 veces Isaías. Ajá. No temas porque yo estoy contigo. Sí. Entonces, para cualquier cosa, me acuerdo siempre de eso. Y ahora que comentas tú acerca de Isaías, pasa así con varios profetas. Cuando menos los 3 profetas mayores, me recuerdo mucho que empieza la profecía hablando del pecado de Israel y de Judá. Sin embargo, llega un momento en la profecía, en esos libros que son largos, en donde ya empieza a hablar de promesas. Ajá. Creo que en estos tiempos en donde estamos con desasosiego de las situaciones que están pasando, últimamente me han comentado cosas. La reunión que tuvimos el miércoles hubo un gran cargo por orar por el país. 2 hermanas se pelearon a muerte por orar por el país. No es cierto. No, las 2 personas me pidieron orar por el país. Finalmente ganó la primera, me pidió, pero de alguna manera ha habido mucho cargo por todo esto y realmente pues esto nos suena una promesa para México, porque si bien estamos viendo tiempos muy turbios, pero también no olvidemos que hay una promesa del Señor. Hay una promesa del Señor en todo esto. Memo, ¿querías comentar algo? No, sobre lo que comentabas, en la mañana estaba leyendo
José, no, bueno, más bien Jueces, empezandito después ¿Sí? de Josué. Y empecé subrayando cuando fallaban, y qué bárbaros, y fallaban y subrayaban, ¿no? Ya ves que en la versión puedes poner todo el versículo con color. Pero y de repente ellos se arrepentían y buscaban a Dios y mandaba un juez. Entonces mejor borré esos y puse cuando se arrepentían, Sí. más que cuando pecaban, porque dije, no, está muy fuerte, ¿no? Preferí poner cuando oraban, ¿no? Cuando se arrepentían. Sí. Ahora, el libro de Jueces fue escrito poco después de la entrada de la Tierra Prometida. Entonces eso fue aproximadamente 1300, 1200 antes de Cristo. Y fue escrito durante todo ese periodo de jueces que aproximadamente fueron 250 años hasta llegar a Saúl, a Saúl, ¿no? Pero, sin embargo, es impresionante porque podemos ver, a casi 1000 años después de todo esto, que la situación en Israel, por lo que hemos visto en Malaquías, es, como les dije la semana pasada, como dice mi suegra, tantito igual. Ajá. Y a mí me llama mucho la atención porque vamos a ver unos versículos en donde, si bien la respuesta del pueblo, la actitud del pueblo era terrible, podemos ver una respuesta de Dios maravillosa. Algo parecido a lo del Edén, algo parecido a los profetas mayores, algo parecido a lo de los jueces, exactamente. Y vamos a empezar con esta primera recriminación que le hace, con esta siguiente recriminación que Dios le hace al pueblo en Malaquías 2:17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís. O sea, primero la sentencia: han hecho cansar a Dios con sus palabras y decís. Y viene la cuarta pregunta que hacen los israelitas: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Y es la respuesta de Dios: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O sea, tú puedes vivir como quieras y eso va a agradar a Dios. O, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Sabes? Aquí hay una queja muy importante de Dios, pero está seguido de una pregunta del pueblo, que es una pregunta superficial y en cierta manera cínica. Cuando le preguntas a alguien cínico y te dice: oye, ¿y por qué te enojas? ¿Yo qué hice? ¿No? O sea, hay que exagerar. Entonces, hay algo muy importante. Y nos dice esta primera parte que hemos hecho cansar a Dios con nuestras palabras. Hay algo muy importante. Todo lo que hacemos, así como todo lo que decimos, lo hacemos y decimos delante de Dios. ¿Sabes? Aún los mínimos pensamientos que podemos tener para Dios ya son como palabras. Esto nos lo dice el Salmo 139:4, cuando dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lucas 12:3 decía Jesús: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído, al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Por qué? Porque Dios pondrá al descubierto toda la obra, pero dentro de la obra, no solamente la obra que se ve, porque nosotros podemos fingir mucho, fingir en nuestras obras, fingir en nuestras palabras, pero también Dios va a poner al mismo lugar, afuera, a proclamar desde las azoteas aquellas palabras que tenemos nosotros en nuestra intimidad y que realmente nos hablan de lo que realmente pensamos. Así que con nuestros versículos hay que temerle. Estamos cansando a Dios con nuestros pensamientos. Ahora, no quiero poner un estándar fariseico en donde te diga: tienes que ser perfecto. Jesús hablaba, y este no era un estándar fariseico, este es un estándar de Dios. Dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfectos. Te voy a decir de antemano: no podemos.
No podemos si no es con la ayuda de Dios. Entonces, ¿sabes? Ninguna de las palabras que aún rozan nuestro pensamiento son salvadas de que Dios las escuche. Y además, extra, tenemos que dar cuentas de cada una de ellas. Qué terrible es que hagamos cansar a Dios con palabras y pensamientos de incredulidad, con quejas o palabras ociosas. Por eso es algo muy importante. Sí, es muy importante que tú, cuando ores a Dios, acuérdate que una parte muy importante de tu oración es la confesión. La confesión no para avisarle a Dios lo que has hecho mal, sino para reconocer lo que has hecho mal. Y yo creo que es muy importante que aún vayas a tus pensamientos. ¿Sabes por qué la gran mayoría de la gente, cuando tú la enfrentas a que va a ir al infierno porque ha pecado, mucha gente te dice, pero es que yo no he pecado? O sea, yo hago bien las cosas. Soy buena mamá, o soy buen papá, o soy buena vecina, o trato bien a los perritos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como hemos visto muchas veces, y inclusive dice el folleto que tenemos, si pasaran una película de tus pensamientos, ¿dirías lo mismo? Bueno, pues toda esa película de tus pensamientos la ve Dios y la hace cansar. Todas aquellas situaciones en las cuales menospreciamos, decían los sacerdotes, ay, qué fastidio es hacer estos ritos, pero muchas veces nosotros podemos decir que ay, qué fastidio ir a la iglesia, qué fastidio tener que hacer esas situaciones que nos mantienen en una relación correcta con Dios, ¿no? Así que cuando confieses tus pecados, medita sobre tus pensamientos. Y pídele a Dios que aún Él te ayude a recordar aquellos pensamientos, por más sutiles que sean, y que te deje ver la ofensa de estos mismos. Fíjate, el pueblo de Israel decía, ¿en qué te hemos cansado? O sea, cuando ellos estaban diciendo en qué te hemos cansado, ellos no estaban conscientes de sus palabras. Un comentario al margen. Antes de hacer una pregunta de esa índole a Dios, primeramente nos debemos de hacerla a nosotros mismos esa pregunta con toda honestidad. Creo que lo más importante empieza primero con nuestros corazones. Pienso que como un efecto práctico también esto aplica en nuestras relaciones con los demás. Es un ejemplo muy bueno en nuestras relaciones con los demás. Cuando alguien llegue y te recrimine algo, en vez de ponerte a la defensiva y decir, a ver, espérate, pero ¿qué te hice? Que te ofendí, ¿no? O sea, más bien abre tus oídos y di, a ver, ¿realmente tiene razón? Y creo que si esto es algo que puede funcionar muy bien en las relaciones con los demás, desde luego es un imperativo de hacerlo con Dios, ¿no? A veces podemos escuchar esta y otras exhortaciones muy a la defensiva, pero Dios quiere que nos abramos para poder corregir y para poder crecer. Ahora, Dios sin ninguna dilación les dice claramente, a ver, ¿en qué me han cansado? Especialmente pone este pensamiento, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de mi de justicia? Miren, lo que estaba yo comentando en el inicio del estudio. Nos encontramos en una situación difícil y no solamente en México. Estamos en un mundo rodeado de oscuridad. Estamos realmente en tiempos oscuros. No sé si te hayas dado cuenta. Pero en donde la maldad está avanzando vertiginosamente. En donde claramente a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En donde crece la violencia, crece la impunidad.
Y muchas veces nosotros podemos desanimar nuestro corazón con todo esto. Los israelitas estaban desanimados en esta etapa de su historia. ¿Por qué? Porque aún todavía no tenían el cumplimiento esas profecías de Zacarías y de Ageo. Ellos pensaban que se iban a cumplir la venida del Mesías inmediatamente, pero pues no era el caso. Ahora, cuando nos encontramos en esta situación, tenemos razón de podernos preocupar, y aún puede caer el desánimo al ver a nuestro alrededor. Sin embargo, antes de reprocharle a Dios, es importante no perder nuestra confianza en Él. Nosotros podemos ir delante de Dios, tenemos toda la libertad de poder llegar delante de Él y preguntarle. Y aún decirle sinceramente: Dios, no entendemos lo que pasa, siento temores, realmente me siento muy triste por lo que está pasando, me siento en mi situación personal, en la situación del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay que perder esa preciosa confianza que Dios quiere darnos en cada aspecto. Dios no espera que nosotros entendamos todas las cosas. Hay cosas que vamos a entender, hay cosas que tenemos que van a demandar más fe en nuestra vida, y que Dios nos revelará después por qué razón nos mandó por esa ruta difícil, ¿no? Como decía Mauricio, nosotros sabemos muy bien cuál fue el final de José, ¿no? Dice: ay, pues ¿para qué le haces? Si al ratito ya lo pone el faraón en alto, ¿no? Pero él no lo sabía, y seguramente, y él tenía ganas de regresar a su tierra, de ser libre, tenía ganas de dejar la prisión. Tan es así que le pide al copero y al panadero: por favor, hablen de mí al faraón. Pero no iba a ser en el tiempo que José quisiera, sino iba a ser en el tiempo que Dios tenía determinado. Y de la misma manera que Dios tenía determinado ese tiempo, José lo tiene en nosotros. Por eso, no pienses que necesitas entender para creer. Cree primero, porque al que cree, todo le es posible, como decía nuestro Señor Jesús. Ahora, y vemos que muchos de estos hombres, grandes hombres de Dios, como David, como Habacuc, no entendían lo que estaba pasando. Habacuc, y se lamentaban delante de Dios. Fíjate, Habacuc tiene un versículo que me gusta muchísimo. Que está en el verso, precisamente es Habacuc 2:1. Habacuc no entendía lo que estaba pasando. No entendía, primeramente, por qué Dios no hacía nada para resolver la injusticia en su país. En segundo lugar, cuando Dios le relata que dice: voy a juzgar el país a través de los filisteos, de los babilonios, pues todavía se escandalizó más, ¿no? Y entonces, sin embargo, Habacuc no dijo: no estoy de acuerdo con el Señor y entonces me aparto de él. No. Habacuc tomó una decisión muy importante. Y fíjate que hay un versículo bisagra en todo el libro de Habacuc, en donde dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Nosotros estamos acostumbrados que el versículo que más la parte que más nos acordamos de Habacuc es aquella recitación hermosa, aquel poema en donde alaba a Dios, que está al final. Sin embargo, este versículo es muy importante. Él no hubiera podido poner ese versículo, ser inspirado a escribir ese poema, si antes no hubiera puesto la actitud correcta de esperar en Dios. ¿Saben? Hay una lucha espiritual, y en este mundo hay una gran violencia, y ya no me refiero a la violencia de los cárteles, sino a la violencia espiritual. ¿Y sabes qué? Es muy importante que sepamos que Dios
quiere que aprendamos a luchar. Y tenemos que luchar en paciencia, tenemos que luchar en fe. Ajá. Tenemos que luchar para que Dios pueda mostrarnos la manera como vamos a orar, la manera que tenemos que corregir en nuestra vida para poder orar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces nos podemos entristecer y desanimar por oraciones no contestadas, pero yo te animo a que el día de hoy puedas tener paciencia. Paciencia en las cosas personales, en tu vida, en las cosas familiares, en las cosas más domésticas, y paciencia también en lo que está sucediendo en el país y en el mundo, para que no pierdas esa fe, sino que puedas seguir insistiendo a ese Dios de la gracia. Pero muchas veces también es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué no tenemos esa respuesta muchas veces? Y esto puede ser por varias cosas. La primera puede ser, no con esta quiere decir que sean todas las preguntas que te puedes hacer. Dios te podrá guiar a otras tantas. Número 1, ¿hay algún pecado ¿hay algún pecado que está obstaculizando tu comunión con Dios, por el cual no está respondiendo tus oraciones? La segunda, y esto es algo muy importante, ¿cuáles son mis motivos verdaderos al hacer mis peticiones? Hay peticiones que parecen ser muy loables, sin embargo el corazón al hacerlo no lo es, sino es un corazón egoísta. Aún tú puedes pedir por el bien del país con un corazón egoísta. Quiero que las cosas cambien. Hazte esta pregunta: ¿quiero que las cosas cambien para beneficio del Evangelio o para mi propio beneficio? Es algo muy importante. A ver, si estoy pidiendo por esta situación, ¿hay alguna situación que quiero que me beneficie a mí? Sabemos que queremos paz, ¿no? Queremos armonía, queremos muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que buscas? ¿La promulgación del Evangelio o que no te afecte lo que esté pasando? 3, y va muy ligado con la segunda. ¿Me enojaría con Dios si la respuesta que me dé no es la que espero? Ese es un punto muy importante. Muchas personas que asisten a la iglesia se apartan de la iglesia porque Dios no les respondió como ellos querían. Entonces quiere decir que ellos estaban manipulando a Dios a como ellos querían. Ellos querían agarrar a Dios como si fuera marioneta, ¿no? 4, ¿estoy pidiendo con fe? Y si no estás pidiendo con fe, bien nos valdría decir lo que dijo aquel papá angustiado del hijo endemoniado, del hijo lunático en Marcos 11. Creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y número 5, que es algo muy importante, ¿estoy teniendo un cargo fuerte o un sentido de urgencia en mi oración, o esta se da con superficialidad? Creo que son puntos muy importantes en los que podemos meditar cada uno de nosotros. A través de este versículo, el versículo 17, se nos ha mostrado que el pueblo de Dios en esta situación, en vez de creer y esperar en Él, en su liberación, empezaron a pensar conjeturas equivocadas, producto del pecado de incredulidad. Por eso ellos empezaron a decir: Dios se agrada en los que hacen maldad. ¿Acaso Dios es justo? Este fue un pensamiento que Job había tenido muchos años antes, por eso Dios le recrimina y le dice en Job 48: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Preferimos hablar y pensar que Dios está mal a pensar que nosotros estamos mal. Preferimos pensar que Dios
está sordo, y no que nosotros tenemos que arreglar una situación en nuestra vida que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Entonces, así que es muy importante que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y que Dios nos muestre en que estamos fallando, y no querernos justificar y entonces echarle la culpa de Dios. Vemos también que en las pruebas es muy fácil dejar de poner nuestros ojos en sus atributos. Bien, pues creo que hay muchas cosas que nos enseña este versículo 17. ¿Cuál es nuestra actitud para pedir? ¿Por qué podemos llegar a decir lo que dice este pueblo? Porque nosotros podemos pensar ahorita, como lo he dicho muchas veces, ay, bueno, qué bárbaros estos israelitas, ya ni la muelan, ¿cómo le dicen eso a Dios? Pero muchas veces nos podemos sorprender en decirle lo mismo, ¿no? ¿Acaso dónde está el Dios de justicia? Yo no veo ninguna justicia. ¿Por qué Dios es indiferente a lo que pasa? Ahora, te tengo una buena noticia. Dios, lo que habíamos comentado precisamente en la introducción, Dios siempre nos sorprenderá con sus hermosas respuestas. Así que, así como Él envió, a pesar de las que... Otro ejemplo muy claro de esto, y aquí lo tenía apuntado, el pueblo de Israel se queja en el desierto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Sí los reprendió, pero les envió agua, pan y carne. Así que siempre Dios nos responderá con la misericordia atrás de esas respuestas. Y esto habla mucho en su respuesta, porque vamos a pasar al capítulo 3. Y en el capítulo 3 no lo vamos a poder ver hoy todo. De hecho, no sé si vamos a ver solamente un versículo, pero Dios empieza a darle una gran promesa. Acuérdense que este es el último libro del Antiguo Testamento, y entonces Dios está preparando este camino y está como que llenándole la lonchera y la cantimplora para un largo camino, para que ellos no se desanimen. Vemos que en la historia se desanimaron y se desviaron, pero así no era la voluntad de Dios. Pero vemos que también en todo esto siempre hubo un remanente fiel, y ese remanente fiel también lo podemos ver aún en los tipos de Jesús. Simeón, Ana, los que bendijeron al Señor Jesús, había mucho remanente fiel. Para ellos eran todas estas palabras. Y espero que todos los que estemos así seamos ese remanente fiel en tiempos difíciles. Vamos a leerlos primeramente y vamos a comentar algunas cosas del primer versículo. Dice Malaquías 3, versículos 1 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos un poquito la historia de lo que ha sucedido, por eso la tenemos, como dice Mauricio, la tenemos más fácil, ¿no? Pero imagínate qué tamaño de respuesta les da Dios.
O sea, a pesar de que estaba cansado con sus palabras de incredulidad. Y les da esta maravillosa respuesta. Malaquías 3:1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué quiere decir Malaquías? Mensajero de Dios. ¿Sí? Mensajero de Dios. Sí, sí, sí. Y entonces, esta es una de las dos, esta es la primera de las dos referencias muy claras que nos da el libro de Malaquías acerca de quién. Sí, es de Jesús, pero aparte de quién. ¿El Espíritu? No, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ajá. He aquí, ¿cómo dice? ¿Quién fue su mensajero que preparó delante de él el camino? Fue Juan, precisamente. Que Juan, él negó ser ese mensajero, no negó ser ese mensajero, negó ser Elías. Vamos a ver a manera en el último versículo, precisamente cómo termina el Antiguo Testamento acerca de hablando de este mensajero como Elías. Y vamos a ver que esa profecía bien va a tener un doble cumplimiento. Uno ya pasó y el otro está por venir. Pero finalmente aquí nos habla esa primera referencia a Juan el Bautista. Y vemos esta maravillosa respuesta de Dios, diciendo: la promesa del Mesías sigue en pie, pero antes tengo que traer a un mensajero, a alguien que va a preparar alguien que va a preparar el camino de este rey. Dice, vamos a leerlo bien. Yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces, primeramente, aquí declara Dios que iba a llevar a ese mensajero que prepararía. Vemos que desde la antigüedad se acostumbraba a esto, y aún hoy en día, en una visita de algún alto jerarca de algún país a otro país, se manda con anticipación ministros y embajadores para que puedan preparar todos los detalles para cuando venga el rey o cuando venga el presidente que va a venir, ¿no? Todos los detalles de protocolo, toda la agenda, hasta el menú lo preparan. Es más, cuando se firma un tratado y que aparecen en las fotos los grandes líderes mundiales, ellos agarran sus plumas muy bonitas y hacen sus firmas. Pero antes de firmar ese documento grande, ya fue revisado muchas veces, ya fue preparado de tal manera que ese presidente, ese líder de la nación llegara nada más a firmar, a estampar su firma. Hubo mucha preparación. Si eso es con los reyes de la tierra, ¿qué no te hace pensar que debía de ser con el rey de reyes, el señor de señores, ¿no? Y pues aquí enviaría precisamente a ese profeta. Tenemos una referencia a esa misma situación en el libro de Isaías. Ustedes ya la conocen muy bien. Isaías 40, versículos 2 al 5. Dice, fíjate qué palabras tan dulces. Es cuando el tono de Isaías cambió de juicio a promesa, ¿no? Precisamente en el capítulo 40 hay ese cambio. Capítulos del 1 al 37 se habla de ese tiempo de juicio. Capítulos 38, 39 se habla de historia.
Ajá. Y a partir del capítulo 40 son las promesas de Dios. Dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice en el versículo 2, en el 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué maravillosa promesa. Alguien que haya escuchado la obra del Mesías de Händel puede escuchar que hay toda una parte, varias actos que hacen referencia exactamente a este versículo en la versión en inglés. Y como cosa curiosa, Juan, cuando llegó, aquí habla de Juan, cuando Juan llegó a la tierra, le preguntaron: ¿tú eres Elías? No, no soy Elías, él lo negó. Pero sin embargo, él sí se atribuyó esta profecía y dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sabes? Me impresiona cómo se une aquí el Antiguo con el Nuevo Testamento, porque precisamente como empieza el Evangelio de Marcos es con este versículo. Porque el Evangelio de Marcos no te habla del nacimiento de Jesús, como el de Mateo y el de Lucas, sino directamente va al ministerio de Juan. Y es precisamente este versículo el que engancha esta gran profecía con lo que ya se veía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y bien, vemos que dice en él, para concluir, vemos que dice que después de enviar al mensajero que va a preparar el camino delante de Dios, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. La diferencia entre el tiempo del ministerio de Juan y el ministerio de Jesús fue muy rápida. Casi no duró. Algunos cuantos meses. Juan era mayor 6 meses. Dice: y vendrá el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Ángel, acuérdense que quiere decir también mensajero, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, después de ese mensajero, que es Juan, viene súbitamente el Mesías anhelado, el deseado, el Señor que llega a su templo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me impresiona porque Jesús vino a la tierra y vino una primera vez, aunque vamos a ver que posteriormente también se habla de esa continuidad de la profecía. Acuérdense que la profecía a veces es difícil entenderla por los lapsos de tiempo que hay. Pareciera como si hablara, muchas de las profecías que nos encontramos, pareciera que hablara un mismo evento, pero a veces hay una gran cantidad de tiempo entre uno y otro evento. Esto va a pasar en la profecía que vamos a leer de Malaquías, ¿no? Pero en esa primera venida vimos a un Jesús que vino tierno, manso, humilde, desde el pesebre hasta la cruz. Aquel Jesús que no apagaba el pábilo que humeara ni quebraba la caña cascada. Pero antes de esa venida tuvo que venir una preparación. ¿Sabes? Dios tiene grandes bendiciones para nosotros y estoy seguro que Dios tiene una gran bendición para esta iglesia. Pero Él quiere prepararnos. Y aún no nos desanimemos, aún todas las cosas, por más negras que podamos verlas hoy en día,
son cosas que no se le han ido de las manos a Dios, pero no podemos agarrar y cruzarnos de brazos y decir, bueno, qué tranquilidad, no se le han ido de las manos a Dios, sino más bien a través de todo esto, ¿qué quiere Dios hablarnos? ¿Cómo Dios quiere prepararnos? Hablamos hoy acerca de la oración y hablamos hoy de algo muy importante, ¿cuáles son nuestros motivos en nuestras peticiones? Creo que es muy importante que podamos meditar sobre todas estas cosas y pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos enseñe claramente para qué que nos prepare, que nos enseñe a orar, cómo debemos orar, que nos enseñe, sobre todo que salga de nuestros corazones, no oraciones superficiales ni oraciones automáticas sin sentido. Nosotros muchas veces podemos criticar a ciertas religiones que repiten una y otra vez una oración como si fuera un mantra, ¿no? Pero a veces nosotros nos comportamos igual cuando bendecimos los alimentos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. ¿Qué queremos de Dios? ¿Queremos que Él nos haga bien? Sí, claro, es algo natural. ¿O queremos que Él nos use como Él tiene planeado? Creo que es algo muy importante. Dios nos quiere preparar para lo que viene adelante y levantemos el rostro, porque Dios está preparando a su pueblo para las cosas que vienen. Bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar con una oración y continuamos con los himnos. Padre Santo, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Tú te moviste con mucha libertad, Señor, el día de hoy. Gracias, Dios, porque nos diste mucha gracia, Padre mío, a pesar de ciertas limitaciones que tuvimos. Pero, Padre mío, gracias porque en tu voluntad tú quieres formar una iglesia. Primeramente quieres tú terminarte de formar en nosotros, y quieres tú también, Señor, hacer de esta iglesia un grupo de bendición, Señor, para los demás, y no sabemos en el concierto del mundo, en el concierto de los eventos que vengan, cómo nos vas a usar, pero sin embargo queremos pedirte que tú nos uses, Dios. Aquí tienes nuestras vidas, aquí tienes nuestros corazones, sabemos que por sí mismos no valen, Señor, pero sabemos que tú lo puedes hacer valioso. Te queremos pedir que tú nos avives, Padre mío, tú nos llenes de tu espíritu, tú nos llenes de tu temor delante de ti, de infringir tus leyes. Y Padre mío, pues te queremos pedir por todo esto. Gracias. Y Dios, pues tú sigue guiando esta reunión en lo que queda, y por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.